áreas supraindividuales. Se llaman así o colectivas, como los nombres a veces confunden más que otras cosas, pero son áreas que tenemos que trabajar ya con la clase completa, con el aula completa, y ya no con niños particularmente, si bien siempre se puede enfocar con algún niño en cuestión, pero nuestro objetivo ahora es el aula completa. Sabéis que estas dos áreas son la gestión de aula, que tiene que ver con el cumplimiento de las normas convencionales que ponemos en el aula, ¿no? Como, no sé, levantar la mano antes de hablar, esperar al compañero, en fin, disrupciones, ¿no? Cómo evitar estas disrupciones. Y la segunda área sí que tiene que ver con la convivencia, sí que tiene que ver con el clima escolar y tiene que ver con la prevención de problemas de comportamiento, y de hecho nos vamos a centrar en esta, la segunda parte, y voy a centrarme esta vez un poquito más en el bullying, que es algo que creo que he contado siempre, pero así por encima vamos a contarlo un poquito más en profundidad, aunque ya sabéis bastante, pero un poquito más uniéndolo con el clima social, si os parece. ¿Parece bien? ¿Sí? Bueno, vamos ya. ¿Vale? Entonces empezamos recordando que soy pesada con la parte teórica, pero creo que hay que siempre tenerla presente, ¿no? Siempre recordamos la teoría general de sistemas, que nos sitúa con que la persona, el individuo, nunca se puede entender en solitario, estamos siempre dentro de contextos, esto es como son con las muñecas rusas, ¿no? Estamos dentro de un contexto que se podría ser familiar, el aula, la clase, la zona, ¿no? El territorio, todo lo que queráis, y todos esos contextos son los que van a explicar, ¿no? Cómo nos comportamos, ¿no? Y sobre todo es lo que podemos cambiar. Esta es la mirada que ya he explicado muchas veces, creo, pero que quiero que quede muy clara, ¿no? El modelo que hemos tenido hasta ahora, que tenemos implícito, que muchas veces no somos conscientes, es el modelo individual. Tengo un niño con problemas, coge al niño, mira qué problema tiene y le quitamos el problema al niño. Vamos a cambiar al individuo. Desde la perspectiva general del sistema, nosotros no cambiamos el individuo. Nadie tiene ese poder, ni siquiera ese derecho, ¿no?, de cambiarnos, pero sí podemos crear contextos que faciliten lo que queremos. Entonces la mirada siempre es hacia qué puedo cambiar yo de fuera, qué puedo hacer para que este niño tenga un mejor comportamiento, se ajuste mejor, cómo potenciar su desarrollo óptimo, ¿no? Entonces esta es la idea fundamental de Bertalanffy, ¿no? Entendiendo además que el niño y nosotros somos organismos vivos, activos, y que tenemos esa posibilidad de cambiar las cosas. El no cambiar los contextos es mantenernos en una actitud pasiva cuando se puede hacer, ¿no? Entonces esta es la idea que tenemos aquí, que es lo que nos situaría, ahora no está el puntito aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! Ahora, bien. Bueno, el puntito no me sale, pero da igual. El centro sería aquí, ya ha salido. La persona, el individuo, que tiene un sistema proximal, bueno, lo más cercano, otro más distal, y aquí habría más y más. Pasa que solamente me he quedado en dos, ¿vale? Esa sería una idea. La otra idea, que también ya sabéis, es la del todo organismo, que era el del centro. Tiene además tres tendencias o tres principios vitales que hay que respetar para llegar a un desarrollo no solamente adecuado, sino equilibrado. Cuando hay un desequilibrio en el desarrollo es cuando vienen problemas. Yo creo que esto va a salir hoy a lo largo de la conferencia, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Cuando hay problemas de comportamiento, cuando hay problemas de bullying, generalmente esto es lo que hay detrás. Hay un desequilibrio en sus principios vitales, en sus tendencias que hay que respetar. Las tendencias eran tres, que son fáciles, que todos las tenemos y las podemos identificar en nosotros mismos, porque esto es de humanos, que sería la tendencia a la efectancia, que no era otra cosa que la tendencia a hacer cosas, a ser activos, ¿veis? La necesidad de actuar, de cambiar nuestro entorno, de dejar nuestra huella, ¿recordáis? Todo esto que nos llevaba después al sentimiento de competencia, la tendencia a la homonomía, que otra vez el puntito hoy está aquí, ¿vale? Que esto es lo que nos lleva, es a la necesidad de integrarnos con los demás, una necesidad que nos hará, y eso lo vamos a ver en gestión de aula, nos llevará a una tendencia incluso a la obediencia, una tendencia a ver las normas de los contextos y a intentar cumplirlas, ¿no? Que a veces parece, no. Sí es así, esa es la tendencia que tenemos como más innata, ¿no? Nadie está feliz siendo excluido de sus contextos. Nadie puede dar el máximo cuando no se siente integrado, cuando no se siente cuidado, cuando no se siente querido, si queréis. Esto en todas partes, la familia, en el aula, en el centro, en el pueblo, en la pandilla, en los contextos que queráis, ¿no? Una tendencia a las buenas relaciones.
Cuando alguien nos dice, no, el ser humano tiene una tendencia, ¿verdad?, a llevarse mal, a la agresividad, eso no es verdad, eso no es verdad. Eso cuando ocurre es porque hay un desequilibrio detrás, cuando hay algo que no está funcionando bien, ¿no? ¿O no? O nos levantamos todos los días solamente pensando, ¿no?, en con quién me voy a pelear hoy, ¿no? Cuando uno se levanta así, está ya raro, ¿no? Tiene ya algo que no va muy bien. La tendencia es a llevarnos bien. Y a todos nos gusta, ¿no?, que nos den las gracias, que nos reconozcan, tener nuestro sitio. Y por último decíamos la tendencia a la autonomía, que esta siempre la tenemos que resaltar porque a veces se olvida, ¿no?, que es ser uno mismo el que es el origen de sus propias acciones, no actuar porque como un peón, como un títere, respondiendo a los órdenes de los demás, sino porque yo decido hacerla. Y esto también tiene que ver con la gestión de aula. Encontraremos niños y niñas más colaboradores con nosotros cuando ellos deciden que sí, que la norma, ellos quieren cumplirla, y no solamente por mandato de fuera. Cuando es por mandato de fuera, y la cumplen, pero un tiempo, y cuando pueden, ¿verdad?, ya buscan cómo no cumplirla, ¿no? Buscan incluso el desafío, ¿no? Entonces hay que conseguir lo que se dice la internalización de las normas. Es que las normas yo me las llevo ya conmigo, son parte de mí, por eso yo las cumplo, porque yo decido que sí, que son adecuadas, que son convenientes y que son prácticamente mías. Pero cuando es cumplimiento de órdenes, porque yo lo digo, porque hay que hacerlo, entonces las cosas empiezan a no ir bien, porque no se cumple el principio de autonomía, no por otra cosa. Como veréis, en algunos niños esto es como más fuerte, ¿no?, y desafían más, en otros parecen más dóciles, pero también el dócil está sufriendo, porque está aprendiendo que hay que ser sumiso, y quizá la sumisión entre nosotros no pasa nada, pero cuidado, porque también puede ser sumiso con otros, que no están buenos, ¿vale? Entonces el respeto a la autonomía también hay que trabajarlo, ¿no?, esta línea de que la persona decide, que la persona es el origen de sus actos, ¿no? Y esto se complementaba con la teoría de la autodeterminación, que decía lo mismo, pero que aquí hemos centrado porque es más moderna, es más concreta que la teoría general del sistema, porque es una teoría absolutamente psicológica, pero respeta los mismos principios que eran las tres necesidades psicológicas básicas, que es donde siempre vamos a estar centrados, ¿no? Estas tres bolas que son la necesidad de sentirse competente, que no significa que seamos competentes, sino el sentimiento de competencia es lo que me abre el camino para seguir actuando, con la expectativa de que yo puedo. Competencia es yo puedo, y este sentimiento es el que hay que hacerle sentir a cada niño y niña que tenemos en nuestras aulas, y somos padres, desde luego, en nuestra casa, ¿no? El sentimiento o la necesidad de relacionalidad, que evidentemente tiene que ver con la homonimia, ¿no? La relacionalidad, el relatedness, era la necesidad también de sentir que uno tiene un punto de conexión directo, fuerte, con la figura de referencia que somos nosotros, que es el rango 1. Cuando el niño percibe que nosotros confiamos en ellos, perciben que nosotros les ayudamos, que estamos ahí para apoyarles, que estamos ahí para aclararle el camino, ¿no?, para plantear un camino que es fácil de recorrer, esa confianza se transforma en algo mutuo, con lo cual el niño también confía en nosotros. Siempre hemos dicho, para que una gestión de aula funcione, primero tenemos que tener buenas relaciones con todos y cada uno de los estudiantes del aula. De hecho, todos los estudios dicen lo mismo, niños disruptivos, niños y niñas con problemas, que supongo que algunos tendréis algunos, debajo muchas veces lo que hay es un problema de relación con nosotros, que no significa que nosotros lo hayamos iniciado, ni mucho menos, pero sí son niños y niñas que quizás vengan ya con una desconfianza hacia los adultos, con una desconfianza porque ellos han percibido que su camino no ha sido quizás tan fácil de caminar. Recordemos que siempre todo es cuestiones de percepciones y la percepción es una cosa absolutamente personal. Y no hay una realidad que sea objetiva. ¿Recordamos esto? Todo va a depender de cómo cada uno lo perciba. El niño que haya percibido que los adultos no le han ayudado lo suficiente, que no hemos sido nosotros, pero ellos tienen su pasado, vendrán ya cargados, vendrán y rechazarán, vendrán y nos pondrán hasta pruebas para ver si nosotros somos de fiar. Pues quizás con esto hay que trabajar más que con aquellos que vienen más seguros, ¿no?, y que nos muestran una mayor disponibilidad, ¿no?, a cumplir y a trabajar con nosotros. Entonces eso sería la relacionalidad y la autonomía, que es básicamente lo mismo que la tendencia a la autonomía, que la necesidad de elegir.
Cuando estas tres necesidades están satisfechas, la persona funciona. Tiene una gran motivación intrínseca, tiene ganas de cooperar, tiene más creativa, participa, se siente que fluye. Eso significa una gran predisposición para todo, tanto para el aprendizaje como para la convivencia. Cuando alguna de estas bolas, cuando alguna de estas tres necesidades, los autores dicen que con que una no esté satisfecha ya hay un gran desequilibrio. Dicen que cuando hay dos insatisfechas esto ya ya está el niño apagado, ¿no? Yo quiero ser más optimista, yo creo que hasta con dos un poquito insatisfechas aún funciona, ¿no? Pero la importancia es fundamental. Y de hecho, siempre lo digo, cuando vamos niños con problemas hay que preguntarse, ¿se siente competente en la escuela? ¿Se siente bien relacionado con nosotros y con los demás? ¿Siente que él es el que toma las decisiones? Y yo creo que con este diagnóstico la verdad es que muchas puertas se abren para empezar a intervenir cambiando el contexto, para conseguir que estas necesidades estén satisfechas. Y como sabéis, esto es el Golden, y aquí ya nos metemos en las áreas, nos metemos en los pasos clave, pero esta teoría yo creo que hay que tenerla bien integrada, porque nos da muchas posibilidades de actuar, ¿o no? Cuando vemos un niño que se despista, que no presta atención, se sentirá competente, vamos a poner una tarea que sí se sienta competente. Vamos a estimular justamente cuando lo está haciendo, vamos a reforzarle sus sentimientos de competencia. Claro que puedes, qué bien te ha salido, qué buenas habilidades. Y lo sabéis cuando lo hacemos, que los niños y las niñas empiezan a cambiar. Lo mismo con la relacionalidad, lo mismo con la autonomía. Entonces esto habrá que verlo, no todos los niños son iguales, ni mucho menos, cada uno tendrá sus diferencias, ¿no? Que nos tendremos que ir ajustando. Y empezamos con la gestión de aula, que esto está cogido directamente del borrador del libro, que es absolutamente borrador, ¿eh? Que yo lo estoy releyendo y esto hay que redactar mucho para aclarar, pero bueno, las ideas básicas están expuestas, que vamos a tocar hoy 4 puntitos. Uno es la necesidad del cumplimiento de las normas, cómo funcionan los premios, las alabanzas y las expulsiones, que quizás aquí no haya, pero bueno, la perspectiva disciplinaria está metida en muchos centros de secundaria a nivel del Estado español. Las normas convencionales, ¿cómo se perciben desde el punto de vista del niño y de la niña? ¿Las percibe igual un niño de 6 años que uno de 10, que uno de 14? ¿Cuál es la cuestión evolutiva en la percepción de las normas? Y por último, y así, pasos claves para no mejorar, pero sí saber 4 ideas básicas para la gestión de aula, ¿no? Y siempre con la base de que hay una tendencia a la obediencia. ¿Lo creamos o no lo creamos? Yo creo que nosotros la tenemos. Incluso cuando estamos en contextos que no estamos felices, intentamos cumplir mínimamente las normas convencionales. Esto es por el principio de homonomía. Es tal la necesidad de integración en nuestros contextos sociales que sin darnos cuenta tenemos una predisposición a obedecer las normas de ese contexto. Primero tenemos la predisposición a verlas, cuáles son las normas generales. Y segundo, a cumplirlas, porque eso nos va a llevar a estar integrados. No sé, si vais a cualquier sitio que... no sé si el ejemplo es bueno, pero yo siempre pongo el ejemplo del Corte Inglés. A mí me impresiona el Corte Inglés, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque una va al Corte Inglés, ¿o no? Y si hace frío fuera, ¿cómo se está en el Corte Inglés? Calentito. Y en verano es justamente al revés. Es decir, el Corte Inglés, entre el hilo musical, las chicas, cómo te atienden, ¿no? La libertad de poder elegir los productos, de tocarlo todo, de pasar por todas partes. Todo esto crea un contexto que el cumplimiento de las normas es portarte bien. Yo he hecho muchas veces ese experimento. Me he llevado a los que mis niños seleccionados, ¿no? Imaginaros, cuando a mí me seleccionan chavales, me seleccionan unos chavales que tienen, en fin, unos perfiles. Yo me los llevo al Corte Inglés, a ver qué pasa. Y se portan muy bien. ¿Por qué digo? Es que este contexto genera que te portes muy bien, porque todo es agradable, ¿no? Pero cuando te lo llevas a un patio escolar, ¿no? Que no tiene nada, falta de normas, falta de estructuras, no hay ni sombra, hay que se potencia. Eso es. Un comportamiento mucho más negativo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? La importancia del contexto, ¿no? Como creando un contexto que facilite lo que yo quiero, pues vamos hacia adelante, ¿no? Bueno, esa es la metáfora del Corte Inglés, ¿no? Que no me gusta, pero bueno, el Corte Inglés, pero así se hace. Y entonces la tendencia a la obediencia. Entonces uno llega allí, ve las normas e intenta cumplir. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Y además, si alguna vez incumplís una norma en el Corte Inglés, que no sé si lo habéis hecho, veréis que muy discretamente, yo lo hago también, a ver qué pasa, ¿no? Muy discretamente, ¿no? Llega un señor, ¿no?
corrige, pero discretamente. Nunca públicamente, no te dan un grito, ¿no? Te cogen aparte, ¿no? Señora, que está prohibido subir las escaleras al revés. Bueno, no pasa nada, ¿no? Habíamos intentado a ver qué pasaba, ¿no? Y no pasa nada. Pero todo es muy discreto, porque es lo que quieren en este caso es el consumo, ¿no? Seguir rescatando clientes, ¿no? Pero bueno, quitando la parte comercial, el contexto hace muchísimo. Y esta sería, ¿no? Y la tendencia a la obediencia que todos tenemos. Bueno, ¿de dónde viene el cumplimiento de las normas? El cumplimiento de las normas, como siempre, se ha llevado desde dos perspectivas. La perspectiva más tradicional ha sido la perspectiva conductista, ¿no? Que es la que nos lleva a una situación de reacción, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer cuando el niño hace algo bien? Reforzamiento positivo. ¿Qué hay que hacer cuando el niño hace algo mal? Reforzamiento negativo, castigo o extinción, que eso los conocéis, ¿no? Reforzamiento positivo, dar algo positivo. Reforzamiento negativo, quitar algo que te gusta. El castigo, darte una cosa que no te gusta. Y la extinción es ignorar. Esto es cuando ocurre determinado comportamiento. Como veis, esto va dirigido directamente a la modificación del comportamiento del individuo. Se llama así además. Técnicas de modificación de conducta. No es contextual, es hacia el niño, hacia la persona. ¿Funciona? Bueno, funciona por un tiempo. Al pasar ese tiempo se quita. ¿Por qué? Porque no se está trabajando en la internalización, sino el hacer lo que yo quiera. Si tú haces lo que yo quiera, yo te voy a premiar. Si haces justamente lo contrario, recibirás un castigo. Esto sabéis que siempre se ha hecho con ratitas, ¿no? Con perritos, ¿no? Que los meten en jaulas, que le dan azuquitar o le dan corrientes eléctricas, ¿no? Y se consigue modificar el comportamiento, que no se consigue, que se consigue un tiempo. Que cuando se quitan estos estímulos y el ratoncito o el perrito ya no lo ve tan claro, vuelve al comportamiento inicial, incluso con una tasa mucho más elevada de lo que se esperaba, ¿no? Porque, bueno, en fin, este sería el paradigma en el que hemos estado mucho tiempo, ¿no? Y en el aula esto se manifiesta con amonestaciones, o sea, lo que es los controles de disciplina, ¿no? Amonestaciones, faltas y partes de expulsión, ¿no? Y ya está, ¿qué más digo aquí? Si acaso decir aquí que de dónde viene esta perspectiva, también sería interesante. ¿Aquí tenéis esas cosas? No, o sea, parte de expulsiones, ¿sí? Bueno, pues ¿sabéis de dónde viene esa perspectiva? Esta perspectiva viene del año 1993, que se implementa en Estados Unidos el programa Tolerancia Cero. Tolerancia cero relacionado con consumo de drogas, armas, no me acuerdo qué más, algo así corto. Y después esto se va llevando poco a poco a las escuelas. Y entonces eso existe un listado de comportamientos que no se deben de hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer cuando eso ocurre, ¿no? Pues la amonestación, el tipo de castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ya han pasado muchos años. Esto se fue extendiendo por Estados Unidos y, como siempre digo, nosotros somos una manita de Estados Unidos. Lo que allí se hace, llega aquí. Directa o indirectamente siempre llega. Y aquí se ha asumido este modelo. Un modelo que desde el año 2014, incluso antes, la Asociación de Pediatría Norteamericana, la Asociación de Psicología Norteamericana, ya no sabe cuántos informes más emitir para comunicar los desastrosos resultados de estas medidas disciplinarias. Y os los podéis imaginar. Si nos situamos en la situación en Estados Unidos, ¿quiénes creéis que reciben más amonestaciones o castigos? ¿Los negros o los blancos? Los negros. Dentro de los blancos, no sé, angloparlantes o los blancos latinos, ¿vale? Y dentro del género, los chicos o las chicas, los chicos. Con lo cual, al final, lo que hay una discriminación mayor hacia las clases más vulnerables, que son los pobres, negros, chicanos y además chicos. Y además lo que está habiendo es un incremento del abandono escolar, predelincuencia, delincuencia posterior, peores rendimientos académicos. Bueno, todos los indicadores salen negativos, peor clima escolar. Y, bueno, pues los pediatras y los psicólogos siguen emitiendo informes diciendo que esto desaparezca ya. Porque no hay una internalización de las reglas, no hay nada, ni siquiera una introyección. Lo que hay es una exclusión de aquellos que no se ajustan a lo que el sistema quiere. Y el sistema no hace nada por facilitarle ese ajuste, ¿no? ¿Sigue aquí? Yo creo que sí, me habéis dicho que sigue, aquí también está. Los resultados, pues mira, habría que evaluarlos. Quizás habría que hacer alguna evaluación que no se ha hecho, ¿no? Pero es así lo que hay, ¿no? Yo cogí un informe que hicieron en Andalucía analizando los partes de expulsión y la verdad es que es triste porque
El 70% de los niños, creo que sale, han recibido algún tipo de amonestación, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de que la mayoría de los estudiantes tiene problemas de comportamiento, tiene problemas de cumplimiento de normas, ¿dónde ponemos el problema? ¿En las normas o en las personas? Imaginaros que el 80% de nosotros todos no cumplimos las mínimas señales de tráfico. ¿Dónde está el problema? Pues igual las señales de tráfico están mal puestas, ¿no? Si todo el mundo incumple, yo qué sé, que se puede ir a 20 por hora, pues significa que es que 20 por hora quizás sea demasiado poco, ¿no? Es decir, hay que empezar a ajustarnos. No todo el mundo puede estar equivocado, ¿no? Entonces aquí hay una medida, que es una medida muy punitiva y que la tenemos como muy integrada, ¿no? Yo creo que la dejamos ahí, pero por lo menos plantearos, reflexionar sobre ello, ¿no? Y buscar quizás otras medidas alternativas, ¿no?, que se puedan ir introduciendo. La otra perspectiva es la contextual. La contextual te dice, no, nosotros no vamos a ser reactivos, sino que vamos a ser preventivos. Que hoy el pinchito rojo este funciona a veces y a veces no. Vale, vamos a ser preventivos, vamos a crear un Corte Inglés. Vamos a crear unas condiciones en las que emerja el comportamiento que yo quiero y no voy a reaccionar cuando lo malo ocurra. Y si ocurre, vamos a ver cómo reaccionamos, pero de una manera mucho más moderada, ¿no? Mucho más humana, si queréis, mucho más cómplice, ¿no? Entonces vamos a establecer reglas, pero reglas en positivo. Las reglas siempre en positivo. No se puede decir esto no se hace, porque cuando decimos esto no se hace, estamos iluminando lo que no hay que hacer. Entonces las reglas en positivo. A veces no sale, bueno, pues se ponen en negativo, en borrador, después las cambiamos, ¿no?, para el positivo. Pocas, ¿cuántas? 5. ¿Por qué? Porque más de 5 se olvidan. 5 y además trabajándola constantemente, porque lo que queremos es la internalización, que la persona se las lleve puesta con ellas, como unas reglas que son razonables y que después te sirven para estar en grupo, para gestionar, ¿no?, para gestionar cualquier interacción, ¿no? El reforzamiento del comportamiento deseado. Cuando se emita el comportamiento que yo quiero, hay que reforzar, hay que decir, muy bien, estos son los reforzamientos estratégicos. En esto ya otra vez saldrá más adelante, ¿no? La estrategia como procedimiento de intervención. No significa todo el día estar muy bien. Pero cuando tú haces un comportamiento concreto que es fantástico y lo dices y lo refuerzas en toda la clase, ¿no? Qué bien, ¿no? Has levantado la mano justo en ese momento, tu intervención ha sido fantástica, qué gran idea has aportado, ¿cómo se siente ese niño? Entonces eso no se olvida. Y no hay que hacerlo todos los días. Mirar vuestras propias experiencias personales. Todos hemos estado en la escuela, ¿no?, desde los 3, 4, 5 años hasta los 20 y tantos que hemos salido o más, ¿no? Y veréis que tenéis, todos y todas tenemos algunas experiencias que nos han hecho sentirnos muy bien. Y ha sido a lo mejor una vez que el profesorado ha destacado una cosa concreta en grupo y te ha hecho sentir competente, bien relacionado y con fuerzas para tú seguir avanzando. Entonces son estratégicos, pero hay que hacerlo. Cuando el comportamiento que yo quiero emerge, no perdamos la oportunidad de reforzarlo. ¿Y qué ocurre cuando el comportamiento no es el que yo quiero? Pues sí que hay que responder, hay que reaccionar, pero hay que reaccionar de manera, como decíamos nosotros, de manera proporcional, ¿no? Y sobre todo no podemos ni actuar en caliente, ni podemos tampoco interrumpir una clase por un mal comportamiento, ¿no? Quizás tenemos que marcar el comportamiento. Ya te he visto, ¿verdad? Ya. Y después, cuando ya las aguas están más calmadas, se coge a esa persona y se le orienta sobre cómo debería comportarse. Y se le quita importancia. Porque todo el mundo alguna vez comete este error. ¡Ay, yo lo me pasaba cuando yo tenía tu edad! Pero también tengo otras alternativas. Eso da esperanzas, eso da confianza, eso te hace sentir que tú puedes hacerlo de otra manera. Pero muchas veces no ocurre eso. Yo también me pasa, ¿no? Todo más en caliente, ¿no? Yo sabía que lo ibas a hacer. Ya parece que va contigo, ¿no? Tú siempre lo vas a hacer mal. Con lo cual eso lo que hace es que se potencia lo malo, ¿no? Entonces, responder al comportamiento indeseado, pero siempre de manera proporcional, ¿no? Y las estrategias pues vienen tanto de la perspectiva ecológica, que es la de los contextos, como de la perspectiva socioemocional, que esta perspectiva es lo mismo de los contextos, pero tiende mucho más a facilitar la autorregulación, es decir, que otra vez, la internalización para que la persona sea capaz de autorregularse, lo que nos va a llevar a una mejor salud mental. Entonces, esa sería
Podéis coger la que queráis, pero desde el Golden, hombre, defendemos mucho más la perspectiva preventiva, la perspectiva contextual. El segundo punto eran los premios, las alabanzas y las expulsiones. Aquí, por más que otra vez, las investigaciones siguen escribiéndose artículos, siguen escribiéndose libros, y con todo nuestro pesar, pero es así, la recompensa, el premio que muchas veces damos, sobre todo si es tangible, ¿vale? Si es tangible, disminuye la motivación. Y así, nos guste o no nos guste, parece ser que al principio la aumenta, pero es falso. Realmente la disminuye. ¿Por qué la disminuye? Porque la persona ya no lo hace porque sea su interés, no parte de su decisión natural, la autonomía, sino que lo hace por obediencia, lo hace por sumisión, o lo hace buscando ese premio, pero lo hace, ¿veis? Ya está manipulado. Si haces eso te voy a dar tal cosa. Tú lo haces buscando esa cosa, pero no lo haces porque parta de ti. Entonces esto significa que recompensas tangibles no. Esto no sé si en el colegio lo hacéis poco, creo que en la escuela, pero en la familia se da mucho más, ¿no? Si lo sacas buena nota, tienes más tiempo para jugar con la Play, o se te compra no sé qué regalo. Esto es introyectar. Introyectar significa que tú las normas las vas cumpliendo porque ahí hay una figura que te lo está imponiendo. Pero cuando esa figura no esté, ¿qué ocurrirá? Dejaré de cumplirlas. Con lo cual no me las he llevado puestas, con lo cual, ¿de qué ha servido? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que parece ser que sí que aumenta la motivación y que aumenta la internalización? El reforzamiento verbal y lo que es la alabanza, lo que es el aliento. Yo creo que aliento es la mejor palabra que lo define, ¿no? Hombre, y alabanza, ¿no? Qué bien, qué estupendo, ¿no? Que eso sí, refuerza, pero es simbólico. Yo no te estoy dando nada, no te estoy dando un punto, no te estoy dando una bicicleta, ni te estoy dando tiempo para jugar. Estoy simplemente confirmando que este es el camino y que yo estoy muy contenta con eso, con lo cual tú también estás contenta, se empiezan los sentimientos biunívocos, ¿no? ¿Y cómo se hace este reforzamiento verbal o alabanza? Otra vez, siempre estratégico. ¿No? ¿Qué significa estratégico? Estratégico es que no es la cantidad de veces que lo hacemos, ni lo sistemático que somos, sino es aprovechar ese momento justo que eso ocurre. Ahí es donde uno llega, lo dice individual o delante de la clase, depende del efecto que queramos hacer, ¿no? Pero es estratégico. El objetivo nuestro no será el control del comportamiento, sino que el alumnado llegue a autorregularse. Por eso hay que tener tanta confianza en ellos. Por eso a lo mejor un niño que tenemos con más, no sé, más inquieto, que se mueve más, en fin, que nos da un poco de más problemas. Si queremos que se autorregule, tampoco le podemos pedir el primer día, ¿no?, un control de todo, pero sí alentarlo. ¡Qué bien vas hoy! Hoy ha sido fantástico, ¿no? Fantástico, a lo mejor que se ha llevado 10 minutos sentado. Bueno, pues ya han sido 10, mañana serán 15, ¿no? Pero ir ahí alabando que este es el proceso, ¿no? Y que qué bien, porque tú confías en que puedes hacerlo. Cuando tú confías en el otro se muestra mucho más receptivo, ¿no? Mucho con más ganas, siempre es una confianza positiva, ¿no? ¿Vale? Eso es lo estratégico. Que a veces, bueno, a veces sale y a veces no sale, ¿no? Sí, porque a veces a lo mejor te encuentras casos, ¿no? Que el niño va muy bien, ¿no? Va mejorando, ¿no? Y entonces el profesor dice, muy bien, va mejorando, pero vamos, a ver mañana. Eso es desconfianza. Y entonces de pronto te cargas un reforzamiento diciendo, no, a ver mañana, que a veces es una clave así hasta no verbal, ¿no? Pero ya lo otro está, eso no es confianza, sino siempre confianza. La confianza es lo que da el qué, lo que da el, no sé. La confianza es lo que te permite, cuando te caes, te levantas. Porque sabes que alguien ha confiado en ti, te ha recordado que tú puedes, te ha recordado que en aquel momento lo hiciste muy bien, ¿no? Y por último esto, que esto ya es lo que comentaba antes, los efectos de las medidas disciplinarias son negativos, ¿no? El inadecuado clima escolar, lo he contado antes, abandono, malos comportamientos, que son los efectos que está teniendo el programa de tolerancia cero. Con lo cual aquí en este caso, ¿con qué nos quedaríamos? Pues nos quedaríamos que de premios, alabanzas y expulsiones deberíamos de utilizar las alabanzas como método, como estrategia para conseguir una autorregulación del comportamiento por parte del alumnado. Cuando hace algo bien, alabanza estratégica. Cuando hace algo mal, se marca, se coge en privado, se iluminan otras maneras de hacerlo, se muestra tu confianza en él o en ella y las cosas
se supone, empiezan a cambiar, ¿no? Esto era otra vez recordar la tercera parte, que era la percepción de las normas, ¿no? Las normas, cómo las percibimos. Como decíamos, la percepción nunca es directa, no percibimos la realidad directamente, sino a través de una lente simbólica, lo que siempre decimos las gafas, ¿no? Las gafas que no son físicas, son mentales, pero sí significa que la interpretación, la realidad se interpreta a partir de una serie de conceptos que tenemos. Entonces el niño cuando ve al profesorado, sería como tendríamos aquí, el niño lo que ve es la figura de rango 1, que siempre se representa con un vector arriba o un sombrerito, que somos nosotros. Entonces el niño cuando entra en la escuela busca el del sombrerito. Y el del sombrerito es el que representa las normas que hay que cumplir. Cuidado con esto, porque esto estamos diciendo ya mucho, ¿eh? Que tenemos normas explícitas, que decimos esto, pero también tenemos normas implícitas, porque ellos nos ven a nosotros como los representantes de las normas, lo cual significa que tenemos ahí una responsabilidad que tampoco podemos negar. Somos modelos para ellos, modelos, y nos van a copiar, porque saben que representamos el rango 1, representamos el contexto y además con éxito, porque somos los que mandamos, ¿no? Entonces nos van a observar, cuando nosotros somos modelos para ellos, ¿no? Y poco más. Y ellos percibirán que esas normas son de obligado cumplimiento. Las cumplan o no las cumplan, pero ellos saben que son de obligado cumplimiento, porque las perciben. Y tienen la tendencia a la obediencia. Bueno, ¿cómo se percibe en función de las distintas edades? Que esto yo creo que nunca lo he contado. La parte evolutiva, esta es muy bonita. Esto es muy interesante, a mí me gusta, ¿no? El niño pequeño, ¿no? El niño pequeño, porque se ha demostrado ya que los bebés tienen ya una percepción también. Más que de las normas, en la parte primera son las normas, se llaman normas morales básicas, que es que desde que nacemos tenemos una percepción especial hacia el sufrimiento ajeno. Y cuando vemos sufrir, ¿se siente o no se siente? Pues esto es, y lo tenemos desde que nacemos. Es una sensación, es una empatía, es ponerte en el lugar del otro, es una necesidad de justicia cuando el otro sufre. Es muy interesante, ¿no? Es decir, los bebés, ¿no? Yo creo que lo conté alguna vez, pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Ahí se hizo una investigación, ¿no? Sobre, bueno, si esto era verdad, que los bebés reaccionaban ante el sufrimiento ajeno, pues entonces vamos a hacer una investigación, ¿no? Entonces hicieron una investigación con los bebés, con llantos de bebés. Si los bebés simplemente lloran cuando escuchan el llanto de otro bebé, pues entonces llorarán igual si escuchan su propio llanto que si escuchan el llanto de otro, ¿o no? Si la reacción es que hay un contagio, ¿no? Porque sabéis que cuando hay un bebé llorando, hay muchos bebés, y un bebé llorando, los demás lloran, ¿no? Entonces dice, eso es contagio. Los bebés lloran así, se contagian. Entonces no, a lo mejor hay una percepción de sufrimiento, a lo mejor hay una percepción de que hay que hacer algo, ¿no? Entonces se hizo un experimento ya hace mucho tiempo, y se hizo eso, se puso a un bebé, o varios bebés, y se les ponía su propio llanto grabado, y por otra parte se les puso el llanto de otros bebés, para ver si reaccionaban igual. ¿Y con qué reaccionaban más los bebés? ¿Con qué lloraban más? ¿Escuchando su propio llanto o escuchando el llanto ajeno? Escuchando el llanto ajeno. Y a partir de ahí se empieza a reinterpretar que los bebés no es que haya un contagio, lo que hay una acción de llamada a algún adulto, porque aquí hay uno que está sufriendo mucho, por eso llora. Con lo cual, si uno llora, el adulto vendrá o no, pero si lloran todos, ¿el adulto qué hace? No aguanta, tiene que ir. Entonces es lo que se llaman las primeras reacciones solidarias de bebés, porque venimos preparados para esto. Esto hasta los 5 o 6 años es así. Y observaréis que los niños pequeños en infantil, seguro que hay aquí gente de infantil, cuando hay un niño llorando, el otro viene, ¿no? ¿Qué está llorando? Y a lo mejor eres tú el que ha ocasionado el daño de por lo que se está llorando. Pero no entras en que es mi culpa, sino que está llorando. Y tú lloras con él. Entonces, esa empatía es lo que se llama las normas morales básicas, que es injusto el sufrimiento ajeno. Esto cuando todavía el aparato cognitivo no está muy desarrollado, nos dejamos llevar mucho más por lo emocional. Y estas son las pautas básicas, que nunca olvidamos. Aquí no es que haya una evolución, hay como estratos. Entonces el primer estrato es emocional, es empático, es como seres humanos,
no disfrutamos con el sufrimiento ajeno. Hombre, a menos que tengamos un desequilibrio psicológico horroroso, ¿veis? Pues ya hay un desequilibrio. Pero si estamos más o menos sanos, no se disfruta. ¿O no? Es lógico. Pero después viene, a partir de los 6 años, aparece una gran evolución cognitiva. Y sobre todo aparece una necesidad del cumplimiento de las normas. Quizás por nuestra insistencia. No sé si se han hecho estudios, no lo sé, eso habría que explorarlo, ¿no? Con niños y niñas que pertenezcan a otros contextos menos normativos, ¿no? Pero en el nuestro, que es muy normativo, tanto desde la familia como desde la escuela, a partir de los 5 o 6 años es como, ya hay que ser, no, ya esto es más formal. Ya al niño no se le permiten otras cosas que se le permitían antes, ¿no? Porque tú ya tienes que integrarte en la sociedad. Hay que cumplir las normas. Y como la necesidad de homonomía, la tendencia a la homonomía es tan fuerte porque si no estamos integrados en nuestros contextos, es que no podemos ni sobrevivir. ¿Qué hace el niño y la niña? Van abandonando más la parte empática o justificando por la necesidad del cumplimiento de las normas convencionales. De hecho, ahora es mejor el que cumple más normas. Y de hecho ya lo que encontráis en primaria es al niño que denuncia al que no ha cumplido las normas. Maestra, que este no ha traído los deberes, y debería de traerlos. Porque claro, si las normas son tan importantes, yo las cumplo, pero además me hago vigilante, ¿no? Para que todos la cumplan. Y ya se nos olvida la parte empática. Y cuando aún queda empatía ahí, que tú dices, bueno, pero es que a lo mejor no ha traído los deberes porque, no sé, él no lo ha hecho porque, no sé, no tenía a nadie que le ayudase, ¿no? Pues ya llegará alguien, y si dudas, ¿no? Tú dices, sí, pero ya llegará alguien y dirá, sí, pero es su obligación que los trajera. Es como, no te preocupes por sus cosas personales. Entonces ahí vienen lo que se llaman suposiciones informativas que recibimos de la familia, que recibimos de la escuela, que incluso cuando hay dudas, ya el niño claramente dice, no, lo más importante es el cumplimiento de la norma. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ser muy cautelosos, porque si esa es la tendencia natural, y recordamos que no queríamos que se introyectaran las cosas, sino que se internalizaran, pues quizás también en primaria deberíamos de ser un poquito más flexibles con las normas convencionales, para que esa flexibilidad no impidiera que sigamos sintiendo el nivel inferior, el nivel de la empatía, porque hay que seguir con un equilibrio entre todos, ¿no? El nivel del sufrimiento de los demás, el ponernos en el punto de vista de los demás. Y seguimos avanzando, pero a partir de los 10 años aparece otro estrato, que bueno, ¿y yo qué pasa? Ya sé que siento por los demás, puedo cumplir las normas, pero yo también, a partir de esa edad, preadolescencia, adolescencia, aparecen tus propias normas, ¿o no? Que es cuando el niño decide, pues me voy a poner un piercing, pues me voy a poner los pelos de punta, voy a cambiar mi manera de vestir, quiero el móvil en el aula, ¿sí o no? Y esas normas personales se vuelven las más importantes, porque es el momento del desarrollo o de la definición de tu propia identidad que además está con el grupo. Y aquí es donde aparecen los problemas, porque muchas veces hay una incoherencia, hay una contradicción entre las normas convencionales y las normas personales. Es que yo necesito mi móvil, ¿verdad?, en el tiempo de recreo. Pues la norma convencional dice que no se pueden usar los móviles en el centro escolar. Y ahí se crean o no se crean problemas. Y es una cuestión evolutiva. Es porque a partir de la preadolescencia aparecen las normas personales como prioritarias. Pero es que se necesitan, porque uno se tiene que definir. Si no, seríamos clones. Y nos quedaríamos todos con las normas convencionales haciéndolas como nos están diciendo. Que a lo mejor nos gusta, pero no es sano, porque ahí no hay autonomía. No se podemos sentir competentes, ¿no?, cumpliendo las normas que nos están diciendo, pero yo no estoy decidiendo nada. Entonces, como primero, para llegar a internalizarlas bien, quizás primero haya que ver esta confrontación, las normas personales aparecen, ¿no? Y bueno, simplemente que lo sepamos, ¿no? Y esta sería la evolución. No evolución, como estratos, ¿no? Nunca desaparece la anterior, porque tenemos la capacidad de saber qué queremos, cuáles son nuestras normas, qué hay que hacer, las que hay que cumplir, pero claro que también tenemos las morales básicas y todos somos capaces de sentir las injusticias cuando las percibimos, ¿o no? ¿Vale? Retomamos el tema después. Entonces, ¿qué ocurre cuando no son congruentes? Pues cuando el niño menor de 6 años, cuando hay una incongruencia entre lo que hay que hacer y lo que yo siento, el nivel más chiquito, el nivel más empático, gana el empático. Y si la maestra dice, no se puede levantar de la silla, pero hay otro llorando, yo me voy a levantar de la silla
para consolar al que está llorando, me diga la maestra lo que me diga, porque prioriza la norma moral básica, que es el sufrimiento ajeno. Y cuando no lo hacen, lo notas. Estaba en una clase una vez y una cosa absolutamente involuntaria, una profesional de gran calibre, pero fue una situación estresante. Había un niño, una clase de infantil, de 4 años creo que era, numerosísima, 30 niños allí. Y había un niño de necesidades educativas especiales que, bueno, presentaba un rechazo total a estar en el aula, lo cual significaba llorar, 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 patalear, ¿vale? Problemas de comportamiento, con lo cual la técnica que había es que entraba una monitora y cogía a ese niño, ¿no?, físicamente, para aguantarlo, ¿no?, por lo menos que no diera más patadas, ¿no?, pero claro, el niño lloraba. Y entonces, claro, los otros niños, durante media hora, tenían que trabajar escuchando a un compañero gritar desconsoladamente. Se sentía en el aula la tensión. Todos cumplían la norma convencional, que era no mirarlo. Pero tú notabas como esos niños tenían una incongruencia entre lo que sentían, que era una injusticia, y lo que había que hacer, que era quedarse sin hacer nada. Claro, mi planteamiento era, ¿qué están aprendiendo estos niños de 4 años? Estaban aprendiendo prematuramente el nivel convencional, de que era mucho más importante cumplir la norma que sentir la empatía. Ya sé que el profesorado aquí no podía hacer nada, es decir, que era una situación casi obligatoria, ¿no? Pero desde un punto de vista psicológico, quizás se ven las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, en este caso estábamos reduciendo la capacidad empática. ¿Que está bien? Yo no lo veo bien. ¿Qué otra solución habría? No lo sé. Pero veis, son cosas que hay que decir, quizás en el grupo de profesores, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo es mejorable. ¿Cómo está afectando esta experiencia de ver un sufrimiento ajeno y no actuar, ¿no?, a estos niños y niñas, ¿no?, de 4 años? ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen las suposiciones informativas. Es decir, significa esto que a lo mejor el niño que estaba así más raro, ¿no?, y se quejaba, pues ya llegaría una profesora a decirle, no pasa nada, esto es normal, no te preocupes por ese niño, no está sufriendo. La próxima vez que vea uno llorando en el patio de recreo, ¿qué hará? Y se muestra la incongruencia, recogerá esa suposición informativa y se dirá a sí mismo, no pasa nada, no está sufriendo, no es para tanto, y no actuará. Esto es lo que pasa a partir de los 6 años. En esta clase simplemente lo vi de manera prematura, pero esto es lo que suele ocurrir. Es decir, otra vez, lo que son los razonamientos cognitivos nos permiten no actuar, ¿no? Pero ahí hay un sufrimiento y que la tensión se sentía, ¿no? El de 6 a 10 años, ¿ves?, este ya cumple la norma no se cuestiona y se hace, punto. Y si hay contradicción, da igual. Y de hecho el propio grupo, como decía antes, excluye al que no cumple la norma. Pero en el niño de 10 a 16 o más, bueno, 16 ya están bien, ya están definidos, es cuando entran en conflicto, que vienen eso, las formas de expresión, las formas de comunicación, cuando nos quejamos de su vocabulario, ¿no? Son sus normas personales, empiezan con un vocabulario más, ¿no?, personal, quizá un poco más agresivo, pero así son las normas que ellos van estableciendo, ¿no? Y hay un conflicto en el que tenemos que mediar, ¿no? ¿Y cómo se media aquí? Bueno, esto es largo de leer, pero a ver dónde lo encuentro, lo que yo quería destacar. Lo que quería destacar es esto, ¿no?, el que a veces cuando ya hablamos de la preadolescencia, ¿no?, y adolescencia, cuando se da este conflicto entre las normas personales y las normas convencionales, yo creo que no merece la pena luchar ahí, porque ahí lo que creamos es un conflicto en las relaciones con nosotras y con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener, ¿veis?, ahí hay que tener mucha mano izquierda y plantearnos que las normas convencionales están hechas para regular a un grupo. Si la norma convencional no sirve para regular al grupo, sino que está ocasionando más problemas que soluciones, ¿qué hay que hacer? Que se cambia. Se cambia la norma. Las normas convencionales están para cambiarlas. Las normas convencionales no son así que vengan de Dios, no, ni mucho menos. Se crean en el grupo, se negocian en el grupo y se cambian cuando sea necesario. Entonces, pues quizás haya que cambiarlas. Recuerdo también un colegio ya en sexto, ¿ves? Ya en sexto las chicas, ¿no? En este caso una niña que tenía, ¿cuánto? 11, 12 años, ¿no? Ya está en este periodo. Y la niña quería ir con piercing al colegio, ¿no? Y se llevaba su piercing. Y el director, no se puede traer piercing al colegio. Con lo cual se ponía en plan registro por la mañana, claro, ya buscando a la niña, que era la única que se negaba a aceptarlo, ¿no? Y cuando llegaba, ¿qué hacía? Pues le quitaba el piercing.
Y le decía, bueno, yo te quito el piercing, a la salida te lo pones. Y yo lo que dije, bueno, ¿y tú eres más feliz? Sí, sí, sí. Porque hay que cumplir la norma, ¿no? Digo, ¿y el de la oreja, este es piercing o no es piercing? Porque aquel es porque era piercing en la nariz. Digo, porque entonces te tienes que poner a quitarle los pendientes, ¿no? A todas las niñas que llegan. O esto no es un piercing. Ah, pero ese es distinto. No, esto no es distinto. Estas son normas convencionales que no están favoreciendo las relaciones en el grupo. Porque sabéis que si dejas a esta niña con el piercing, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Ya todo el colegio va a venir con piercing en la nariz. Eso no es así, eso no es. No, entonces, como muchas veces creamos problemas donde no los hay. Y muchas veces las normas, no, es que hay que cumplirlas, porque las cambiamos. Para eso estamos. Se cambia la norma. Lo más importante es la regulación del grupo. Y por eso no hablo nunca de reglas de centro, ¿eh? Hablo de reglas de aula. Las reglas de centro, yo ahí no me meto, no sé, eso es más complicado para mí. Pero las normas de aula, que nosotros somos los representantes de ese aula, tenemos que ser flexibles y adaptarnos a ello. ¿Y por qué no merece la pena? Es que creamos una serie de conflictos que no merece la pena. Bueno, seguimos. La pregunta ahora que yo me hice, que no sé si está bien hecha o no, era, bueno, pues si sabemos todas estas cosas ya, contextuales, las normas, porque como estáis viendo, las referencias que pongo son viejas, 1987, 1990, son cosas que están muy dichas en psicología. ¿Por qué seguimos con los controles? ¿Por qué seguimos con las técnicas de control del comportamiento, ¿no? Y, bueno, básicamente la segunda parte es la más interesante, ¿no? Es porque nosotros, es nuestra culpa o nuestra responsabilidad. Cuanto más control imponemos nosotros, sea en la clase o sea en la familia también, que se ve, más sumisión por parte del otro. ¿Y qué ocurre? Pues no sé, también tenemos algo aquí, ¿no? O mucha gente tiene algo aquí, que cuando hay una clase tranquilita, todos cumpliendo la norma, aunque sea por sumisión, ¿nos gusta o no nos gusta? Claro. Entonces, más control, más sumisión, y entonces más introyección, es decir, que el niño lo hace porque estamos nosotros ahí, ¿no? Vigilantes, ¿no? Pero nos sentimos mejor. Porque cuanto tenemos menos control, es verdad que las clases son más movidas, hay más ruido, hay que gestionar más. Y a veces eso, ¿no? Tú entras en un aula que está la gente hablando, que está no sé qué, la percepción es que sí, esa gestión no va adecuada, ¿no? Pues es un error que tenemos. Si lo miramos a nivel macro, yo a veces me lo he planteado, y después me respondéis y completamos lo que queráis, ¿no? Pero yo a veces me lo he planteado a nivel macro, ¿no? Tú dices a nivel macro, ¿qué es más fácil? ¿Llevar a un grupo con un sistema dictatorial o llevar a un grupo con un sistema democrático? Si vosotros sois los gobernantes, sinceramente, ¿qué es más fácil? ¿El dictatorial o el democrático? ¿Me vais a decir que no? Pues yo mando y ordeno, ¿o no? El dictatorial es muy fácil. Esto hay que hacer, ese no lo hace tal, y tal, ¿no? Y aquí todo el mundo igual. Si alguien mira desde arriba, ¿no? Si nos hubiesen grabado durante la dictadura que hemos tenido bastantes años, pues hubiesen dicho en España había muy pocos conflictos, ¿o no? ¿Había huelgas generales? ¿Qué había? No había conflicto, no había nada. Aquí se sigue la orden y punto, ¿o no? Si lo mira después, de hecho pasó en la época de la transición, ¿qué fue? Numerosa en conflictos. Claro, porque eso es la democracia. Todo el mundo tiene voz, autonomía, la gente tiene que participar, hay que llevarse bien, hay que poner normas, hay que cambiarlas, hay que ajustarse. Claro que es mucho más movido. Yo diría que es hasta más difícil, pero es más sano. ¿O no? Decime que sí, ¿no? Es más sano, ¿no? Es más sano. Vamos aprendiendo todos del proceso, de ese proceso de democratización. Pues esto es igual en el aula. Entonces, cuando a veces llegamos a aulas que no se escucha una mosca, eso no, algo está pasando ahí. Si tenemos un grupo humano, lo lógico es que alguien hable, ¿no? Y lo lógico es que además alguien hasta incumple una norma. Porque además hay que retar. ¿Qué hacemos? Venga, ya veremos, ¿no? Pero cuando se escucha así, ya. Mi colegio de monjas, ¿no? Éramos clavadas, ¿no? Y nadie podía hablar, ¿no? Eso no es educación. Eso es introyección y además quema, mata el desarrollo, ¿no? Pues por eso ocurre. Porque es un círculo positivo para nosotros, ¿no? Más control, más sumisión, más apariencia de control. Y eso nos lleva muchas veces pues, a repetirlo, ¿no? Pero lo que buscamos es lo otro. Lo que buscamos es un me gusta. Me gusta significa me gusta mi maestra, me gustan mis normas, me gusta mi aula, más la autorregulación
yo me regulo, yo cumplo porque yo lo determino, yo lo decido, lo que nos llevará a la internalización. ¿Qué significa eso? Internalizar una serie de normas que después tú exportas donde quieras. Imaginaros, por ejemplo, cuando enseñáis, que lo hacéis muy bien, la gestión de conflictos, la participación en grupo, ¿no? ¿no? Cuando tienen, venga, que tú copinas, tal, ¿no? Esas puestas en común. Los niños aprenden. Y cuando después van a sus pandillas, lo hacen. Y cuando van a sus pandillas se respetan. Espera, que él está hablando, que no ha terminado. Oye, ¿tú qué decías? Que tú no has abierto la boca. Porque nos copian. Pero fijaros, un modelo autoritario y dictatorial también se copia, ¿o no? Y cuando llega la pandilla, que yo lo he dicho, lo he dicho el primero, o yo soy el más fuerte, y hay que, ¿veis? Que también tenemos cierta relación con el bullying en la gestión de aula. Entonces, esa es la autorregulación, que te lo llevas puesto. No, la autorregulación, perdón, es que decide, y la internalización te lo llevas puesto y después lo exportas a otros contextos, ¿no? Y eso es lo que queremos. Queremos gente respetuosa, ¿no? Que sepa convivir con ese sentimiento de homonimia y buscando siempre las mejores relaciones, ¿no? Y ya, seguimos con gestión de aula y cuáles serían las... Bueno, voy rápida, si termino antes me meto con el bullying y ya está. Gestión de aula, las dimensiones y cuáles serían los pasos claves, ¿no? Bueno, vamos a ver las normas, cómo se construyen, la interacción y el proceso de instrucción, ¿no? Bueno, esto más o menos ya lo sabéis. La construcción colectiva de las normas, como estamos diciendo, como si fuese una sociedad democrática, como si fuese una clase democrática, las normas hay que construirlas entre todos. Dijimos pocas, dijimos que se internalicen, dijimos que se ensayen. Yo creo que aquí lo que quiero destacar es lo de ensayar, ¿no? Cuando decimos una norma, la que sea, ¿no? Eso, levantar la mano antes de hablar, no sé, guardar silencio cuando yo explico, el hablar en voz baja cuando estáis trabajando entre vosotros, las que queráis. Hay que ensayar, hay que ponerlas visibles, hay que recordarlas. Oye, ¿qué os parece esta norma? ¿Va bien? Sí, perfecto, venga, vamos a ensayarla. Oye, qué bien ha salido. Y cuando no sale bien, ha salido casi bien, ¿verdad? Pero tenemos la confianza que en poco tiempo saldrá estupendamente, ¿no? Pero hay que ensayar. ¿Cuántas veces hay normas? Yo a veces voy a aulas, que no me ha pasado aquí, pero te encuentras, mira, un listado, pero un listado largo, y además en letra pequeña, de allí pegado en la pared, que yo creo que se utiliza como para fiscalizar. Es decir, el día que tú ya no puedes más, coge la lista y dice esto no se ha cumplido. Eso no puede ser, eso no facilita nada. Eso otra vez facilita un distanciamiento, facilita unas malas relaciones con nosotros, ¿no? Entonces hay que tener poquitas, consensuarlas, recordarlas, ensayarlas y reforzar estratégicamente cada vez que se cumpla. Y cuando no se cumple, se plantea, ¿qué hacemos? ¿La cambiamos? ¿Ponemos otra? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? Y esa participación es la que nos va a dar, ¿no? El continuar con la gestión del aula, ¿no? Continuar con una, en fin, mejor situación. Después las claves no verbales, que también son reglas. Las claves no verbales son fundamentales, ¿no? Pero también hay que explicitarlas. Cuando yo haga así, pues quiero que la gente me atienda. Cuando yo mire a alguien, significa que tengo que decirle después. Vamos a practicar, después nos vemos, ¿vale? ¿No? O cuando tengáis que decirme algo, eso, levanta la mano, las que sean. Pero hay que explicarlas y sobre todo repetirlas y repetirlas. Y otra vez eso se va interiorizando. Y muchas veces no hay que hablar, solamente claves no verbales de acercarte, ¿no? Decir algo al oído, señalar, ¿no? Hace que las cosas se faciliten. Ahí cuando decíamos otras veces, ¿no? Si tenemos además las normas, no solamente escritas, sino simbólicamente dibujadas, ¿no? En la pared, te permite, ¿no? El niño que está hablando, hay un papel de silencio, ¿no? Se lo recuerdas, lo miras y sin hablar resaltas, ¿no? Entonces vas gestionando el comportamiento a la vez, ¿no? Es buscar ayudas que nos faciliten a las normas. Se me ha olvidado a mí, el Corte Inglés, ¿cómo están las normas? ¿No están puestas o sí? No están. Son tan listos, ¿no? Que esto no hace falta ni que estén puestas, ¿no? Después prevenir, esto ya lo sabéis, prevenir antes que reaccionar. Si sabemos que este niño tiene un comportamiento, gracias José Luis, un comportamiento más disruptivo, si tiene problemas para mantenimiento de la atención, pues no esperemos, yo sabía que iba a pasar. Si sabías que iba a pasar, vamos a hacer algo antes para que no pase. Entonces, pues quizás haya que prevenir. ¿Cómo? Pues cogiéndolo antes de clase, facilitándole que se levante, ¿no? Ahí recordáis los noruegos, ¿no? Nos decían
una clave no verbal, ¿no? Que era coger un boli de esto que hace clic, clic, ¿no? Y a los niños más disruptivos le decía, cuando tú no puedas más, que ya hasta que no puedes más, hace clic, clic. Yo te veo y te digo, vale, y te vas al servicio, sales al pasillo 5 minutos, porque yo sé que tú necesitas levantarte. Pues tú no, pero tú sí. Pues no pasa nada. Tendremos que poner una norma adaptativa, ¿no? Pero no vamos a interrumpir el aula, sino... No, eso es, ¿veis? Complicidad, yo me adapto a ti, esto sería. Entonces, prevenir es también diseñar estas pequeñas cosas, ¿no? Y pongo percepción de control ahí, porque bueno, es simplemente una idea que no quiero que se me vaya, ¿no? Con esto de prevenir hay un ejemplo que siempre también os he contado otras veces, pero no, pasa muchas veces, ¿no? Recuerdo en este caso una profesora, ¿no? Que me decía que los viernes tenía clase de biología, los viernes a las 2 de la tarde o a las 1:30. Claro, que me decía, los viernes ese grupo es horroroso. Claro, ¿cómo es ese grupo? Pues horroroso, no hay quien mantenga la atención un viernes a esa hora. Entonces vamos a prevenir. Si tú ya sabes que es difícil mantener la atención, que vas a tener una mala gestión de aula, vamos a prevenir. Vamos a poner unas tareas que a ellos les gusten más. Que no sea solamente de escuchar, porque a esa hora ya no se puede escuchar, están cansados. Sí. Pues voy a diseñar, ¿no? Una búsqueda en la web para que ellos trabajen en pequeños grupos y busquen las cosas, de tal manera que vamos a facilitar un trabajo más autónomo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ellos llegaron, yo le puse allí los links, ellos se metieron, hicieron todas las actividades, ¿no? Fantástico. Eso es prevenir antes que reaccionar. Pero lo saco porque el comentario que me hizo la profesora fue... Sí, la clase iba muy bien, pero yo no hacía nada. ¿Vale? Porque ellos iban solos. Y entonces yo no estaba dando la clase. Entonces lo digo porque a mí también me pasa. Entonces, y eso pasa porque tenemos una concepción errónea del aprendizaje, y que me pasa a mí, ¿eh? Que es cuando llevamos la clase así, ¿no? Estoy ahora tipo autobús, ¿eh? Y yo estoy hablando y llevando, ¿no? Y tú ahí con tu clase, yo estoy enseñando, ¿no? Pues no. Cuando el alumnado, y en este caso vosotras, cuando realmente aprendéis, es cuando estáis en los seminarios, cuando estáis en vuestra aula, cuando ponéis en común, porque el aprendizaje es lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, en este caso, los niños y las niñas aprendían más. Pero el profesorado tiene como, pero yo no controlo. ¿Y esto por qué es? Pues porque otra vez nos han metido la idea, o la hemos vivido mucho, de que llevar un aula bien, ¿a que sí? Tú controlas. Pues no, dejarlos, que cuanto menos controles, más autónomos, más autorregulación, incluso más aprendizaje. Incluso la clase ideal es la que funciona hasta sin nosotros, ¿o no? Que tú te puedas ir y la clase siga, y tú vuelvas y la clase siga. Eso es lo que deberíamos de conseguir. Así que hay una serie de ideas que yo la primera me tengo que trabajar, porque tenemos eso, creencias un poquito erróneas, es normal, percibimos la realidad, cada uno con sus lentes, ¿no? Muy bien. Segunda parte, esto es lo que tenemos que ser felices. Segunda parte, la interacción con el alumnado, que también la sabéis ya. Aquí volvemos a insistir, vamos a interactuar con el alumnado, siempre reforzamiento positivo, lo que era la alabanza, lo que era el aliento, específico. Decir muy bien está muy bien, pero decir gracias por la aportación que has hecho. Estupendo las anotaciones que has puesto en tu cuaderno. ¿Qué más? Excepcional, ¿no? La contribución. Es decir, cuanto más específico sea ese reforzamiento, más poder tendrá. Entonces, no es una cuestión de decir muy bien siempre. La estrategia era, en el momento adecuado, muy bien con lo específico. Y gracias, dar las gracias. Porque el primero les impresiona. Y después aprende. Y después tú haces algo y te dices, ay, gracias, María José. ¡Wow! Y a todos nos gusta que nos den las gracias. Entonces, bueno, gracias por llegar a tiempo, excelente tu anotación, enhorabuena por ayudar a tu compañero. Serían unos reforzamientos mucho más estratégicos que simplemente el muy bien. Y además regulables. Regulables significa que tú lo puedes controlar. Tú puedes hacerlo más o puedes hacerlo menos. Eso es lo que te da el poder de la autorregulación. Es regulable que yo ayude a un compañero, puedo ayudar más o puedo ayudar menos. Es regulable la anotación que yo hago, puedo anotar más o puedo anotar menos. Si me dice, qué bien, ¿no? Qué bien has hecho esto porque tú eres muy inteligente. Si yo sé que es muy inteligente, lo puedo regular, está bien. Si no, no está bien. Que se puede trabajar también porque la inteligencia se regula, pero muchos niños no lo saben. Entonces es mucho mejor concreto. ¿Por qué? Porque si eso concreto
Entonces lo hago más veces. Si tú me dices, muy bien, María José, porque tu comportamiento ha sido inteligente. Tú dices, ahora, ¿cómo hago yo más inteligente? Porque yo misma no lo sé. O sea, la inteligente, esto lo valora el de fuera. El de dentro, tú ahora ahí no pensando, no. Pero si me dices, muy bien, por ayudar, ya sé lo que tengo que hacer la próxima vez que yo quiero muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Ayudar más. Eso es la autorregulación. Entonces, algo concreto que me permita repetirlo tantas veces como yo quiera, nos llevará a eso, a una mejor autorregulación, ¿no? Eso es lo bueno. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en lo malo? Cuando estamos con conflictos, cuando estamos en momentos calientes, ¿no? Como siempre, minimizar. Tomar la perspectiva del otro, llegar a acuerdos, no escalar. Esto de minimizar, a veces, a la gente le cuesta. Y el otro día me dijeron en un claustro de profesores que era, porque yo soy muy torpe, no creáis que yo soy, ellos me lo dijeron, era porque se lo tomaban a nivel personal. ¿Lo entendéis eso? Es decir, cuando el niño incumple, en lugar de ver como simplemente un incumplimiento, lo ven como a nivel personal, como una ofensa personal. Es que a mí, mira lo que me dijo, mira lo que hizo, míralo. ¿Estáis de acuerdo o no? Entonces, al tomarlo a nivel personal, uno tiene una reacción negativa, porque lo tomas contra ti. Entonces, todo el tiempo era, es que lo tenemos que tomar no a nivel personal, no a nivel personal. Bueno, pues venga, vamos a darle vuelta a esa idea, que fue la que me transmitieron, que por eso muchas veces no reaccionamos bien, porque lo tomamos como algo eso, personal, ¿no? Y siempre ofertar un comportamiento alternativo con la atribución de no intencionalidad, que creo que venía ahora va a venir, y ahora las volvemos a explicar, que también da problemas este tema, ¿eh? Entonces, cuando tengamos comportamientos problemáticos, ¿qué hay que hacer? Uno, abordar el comportamiento tan pronto como sea posible. ¿Qué significa? Cuando yo decida. No significa ahora mismo. Si puede ser ahora mismo, bien, pero si no, tendrá que ser más tarde. Lo antes posible, dentro de mis posibilidades. Tener conciencia de la situación y no esperar que el tiempo lo mejore. Es decir, cuando tenemos un comportamiento disruptivo, se marca, se mira al niño, el niño te mira, tiene que haber ese contacto visual. Cuando sea mi mejor momento, que ya he terminado de explicar, que tengo ahora un hueco, me siento, hablo, siempre con expectativas positivas, pero no ignorarlo. Por eso, ¿veis? Por ejemplo, ahí chocamos con la extinción. Cuando ignoráis un comportamiento negativo, por lo menos mi experiencia como observadora y como profesora, eso se escala. Y cada vez más, buscando tu atención. Entonces, la extinción en estos casos, a nivel grupal, por lo menos, no funciona, ¿no? Porque empeoran. No interrumpir el aula ni actuar en caliente. Como he dicho antes, marcamos, cruzamos las miradas y con esa clave no verbal se confirma que ha sido percibido y que ya se buscará la solución, ¿no? Que es el momento más apropiado, se aborda de manera individual, constructiva, positivamente, enfocando con expectativas positivas el comportamiento deseado. Con expectativas positivas, ¿vale? Eso significa con la confianza de que yo sé que lo conseguirás. Y si no se consigue la primera, se consigue más tarde. Pero siempre con la confianza, siempre con la confianza. Eso es. Y además, los niños con más problemas, justamente esto les pasa, tienen un problema de confianza. Poca gente ha confiado en ellos. Tienen un problema de relacionalidad, ¿recordáis? Que no es nuestro, seguramente que no es nuestro, porque los niños traen su experiencia previa, pero la traen. Entonces, cuando se encuentran a alguien que confía en ellos, la verdad es que es tan bonito, porque estamos tocando uno de los principios vitales. Entonces se sienten como, ¿vale? Entonces empiezan a emerger, empiezan a florecer. Entonces confianza. Y cuando lo hagan mal, más confianza. Yo sé, vale, no pasa nada, hoy no ha salido bien, mañana lo intentamos de nuevo, ¿no? Esa confianza es la que va, en fin, la que va a conseguir, ¿no? Realmente un cambio de autorregulación, ¿no? Y por supuesto con el me gusta, que esto siempre estamos cansados de decirlo. El me gusta es una reacción, bueno, ya saldrá aquí. El me gusta es una reacción muy primaria nuestra. Esto lo explicamos la otra vez con las percepciones. Cuando nosotros percibimos la realidad, sobre todo la realidad social, las personas, sin darnos cuenta, lo vamos clasificando. ¿En me gusta o no me gusta? ¿Estáis de acuerdo o no? Hombre, a veces lo ideal es tener un paquete del me gusta enorme y del no me gusta muy pequeñito. Eso es lo ideal. Pero lo hacemos sin darnos cuenta. Y cuando algo te gusta, cuando alguien te gusta, ¿qué pasa? Lo bueno llama a lo bueno. Y cuando ese alguien que te gusta
otra vez, el Corte Inglés. El Corte Inglés lo único que quiere es que nos gustar, que le gustemos, ¿no? Entonces nos portamos mejor. Entonces cuando te gusta hay una tendencia a seguir más las normas, a ver al otro como positivo, a encontrar puntos en común. Ay, sí, porque se parece a mí, no sé qué, esto me gusta. Pero cuando no te gusta, ¿qué pasa? Solamente ves lo negativo. Y eso es así de automático. Entonces, como eso es así de automático para todo ser humano en el planeta, tenemos que hacer todo lo posible por gustarle al alumnado. Que es parte de la relacionalidad, pero que es básico para todo. Y de hecho así empezábamos antes los cursos de formación, no sé si se hace todavía en los seminarios. Siempre empezábamos diciendo, oye, ¿tú qué haces para gustarle al alumnado? Oye, pero ya se quedaban. Sí, gústale. Porque si le gusta, ya ha ganado el 80%, ya está casi el trabajo terminado. Pues ahí tenemos una cosa tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces ellos ven al del sombrerito y resulta que al del sombrerito no les gusta. Y entonces resulta que las normas no las cumplen, no porque haya una discrepancia con las normas, sino porque el del sombrerito no me gusta. Con lo cual, lo que diga el del sombrerito, ¿yo qué voy a decir? No. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer para gustarle al alumnado? Tenéis estrategias, las ponéis en marcha y lo tenéis todo. Pero bueno, es fácil, no es difícil. Como sonriendo, diciendo buenos días, acercándote, llegando con alegría, poniéndote en su lugar, contando 3 chistes, sentido del humor, conociendo su realidad, tanto evolutiva por la edad como social, ¿no? Las cosas que les gustan, que no les gustan. Si a ti te gustan sus cosas, que el rap, yo me encanta el rap, mentira, vale mentir, completamente, y te coges una canción de rap, nada más, una chiquitita, está, ¿no? Pero ya está, es suficiente para que el otro diga, está bien. Y con eso, ya. Entonces esta es la parte emocional, que a veces se niega, pero está ahí. ¿Está ahí? ¿Sí o no? Porque nos pasa a todos. O sea, yo me gusta que lo penséis, pero para vosotros y vosotras. Y pues esto es, entonces, bueno, la forma de vestir, ¿no? La forma de moverte en el aula, pues estos son pequeños detalles. La autorregulación, ¿vale? Que era reforzamiento concreto, específico y regulable, que tú lo puedes hacer más veces y eso es lo que facilita la internalización. Y ahora vámonos a, estratégicamente además hay que hacer las atribuciones justificativas de no intencionalidad cuando hay un problema de comportamiento. ¿Recordáis esto? Esta es la que cuesta a veces problema de entender. ¿Vale? Tenemos problemas de comportamiento, lo hemos marcado, ya se ha dado el momento adecuado, ya ha llegado la calma, y ahí, estratégicamente, sea verdad o no, tenemos que atribuir no intencionalidad al comportamiento inadecuado. ¿Esto qué era? El niño le ha tirado, no sé, papel al otro o ha hecho algo que no se debe hacer. Claro, ahí llegamos nosotros como los guardianes. Incumplimiento de la norma. ¿Recordáis? El policía que nos para el coche. Porque hemos incumplido la norma de tráfico o la que sea. Y ya está. Y ahí cogemos al niño y le decimos explícitamente, yo sé que no era tu intención. Esto no sale, esto hay que practicarlo. O yo sé que tú no querías hacerlo. Yo sé que no era tu finalidad él, ¿no? Y lleváis el caso realmente al extremo, ¿no? El molestar a este compañero, hacerlo sentir tan mal, que la clase se ha ido de las manos, lo que sea, lo lleváis. Pero siempre partiendo de que no eran conscientes de todas las consecuencias que ese mal comportamiento ha generado. Cuando tú elevas ahí tú no has querido llegar tan lejos, no ha sido eso tu intención, no era tu objetivo. Ahí lo que se está evocando es la responsabilidad. Para que entonces la persona dice, oh, eso es lo que queremos que diga, oh, todo eso sí, todo eso ha pasado, pero no pasa nada. Se puede arreglar. ¿Cómo? Vamos a buscar las soluciones. Entonces ahí se creaban las posibilidades del try, del intentarlo otra vez de otra manera. Pero cuando vamos asumiendo que lo ha hecho queriendo, si yo no digo que no, pero estratégicamente hay que decirle que no. Cuando asumimos que es queriendo y llegamos con esa, yo lo sabía, ahí sale el castigo, ¿o no? Sale la penalización, sale esto no vuelve a ocurrir, sale el autoritarismo. Y eso lo que provoca en el otro es emoción negativa, es desafío.
Y si no es desafío, se calla, pero cuando tú te vas, ¿qué ocurre? Se hace otra vez. Entonces, bueno, esta cuesta enorme. Como cuesta mucho, tenemos que saber qué es lo que deberíamos de hacer. Y ya iremos consiguiendo, poco a poco. Poco a poco. De vez en cuando practicáis. Esto lo voy a enfocar, como dice María José, a ver qué pasa. Y los otros seguís normales. Pero de vez en cuando cogerme algún caso, a ver si vamos practicando y vais viendo que es una manera como más humana, ¿no?, de conseguir el cumplimiento de las normas. Aquí lo he contado 1000 veces, pero otra vez. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Creo que recordáis cuando nos para la policía, cuando incumplimos una norma de tráfico. Lo primero que le decimos al señor policía cuando nos ha pillado, ¿no?, que hemos pasado la velocidad o que hemos hecho algo indebido, ¿qué es lo que le decimos al policía? Lo he hecho queriendo, ha sido mi intención. Claro, ¿qué le decimos? ¡Oh! Ha sido sin querer. No me he dado cuenta. ¿O no? Yo no he querido incumplir la norma. Lo decimos. Y el policía no nos cuestiona. No nos dice, ¿cómo que no? ¿Quién pisaba el acelerador? No nos dice eso. Lo asume, se calla. Y nosotros asumimos nuestra responsabilidad, que es pagar la multa. Pero si se enfadara y nos dijera, usted miente, usted lo ha hecho queriendo, ahí se lía o no se lía, porque nos sentimos mal. Pues es lo mismo pasa con ellos. Entonces lo que tenemos que hacer, ellos a veces nos lo dicen, pero sí, ay, no me he dado cuenta y tiré el papel porque no había papelera, ¿no? ¿Cómo que no había papelera? Hay 3 papeleras, ¿o no? No. Es que bueno, fue sin querer. ¿Cómo que fue sin querer? No. 3 veces he visto que le ha dado una aguantada al otro, ¿no? Ahí lo que hacemos es que escalamos. Llevamos razón, ¿eh? Pero estratégicamente no es la mejor manera de atajarlo. Entonces, estratégicamente, en los momentos de calma, que hay que tragar mucho aire, ¿eh? Porque cuando uno ve eso, se enciende. Shh, tranquilo, cuando tú estés bien, tranquilita, lo coges y le dices, yo sé que tú no querías. Y ahí tenéis libertad para exagerar, ¿eh? Hacer ese daño que ha hecho ese niño, que ha venido aquí con toda su ilusión, que ya ha sentado a tu lado y lo que se ha recibido de ti son 3 golpes. Yo sé que no era tu intención hacerlo, pero ha pasado. Y entonces eso, ya en el otro ocasiona él. ¿Y se puede hacer algo? Claro que se puede hacer. Y ahora viene el comportamiento de reparación. Llégate, siéntate al lado ahora y préstale el lápiz y regálale una tarjetita de felicitación, porque es el mejor amigo que se pueda tener. Haz algo positivo. Y cuando van haciéndose cosas positivas, la propia persona lo va internalizando, pero tenemos que facilitarlo. ¿Vale? Bueno, lo intentáis, ¿no? No me voy a protestar. Todo el mundo me protesta con esto. Que no. Entonces, bueno, pues esto es, ¿no? Las atribuciones deben generar nuevas posibilidades de acción, desde la confianza y la atribución de responsabilidad, pero de manera positiva, ¿no? A mí me gusta, y a veces me sale y a veces no. Pero cuando sale es muy bonito, que se quedan mirando, está muy bien. La verdad es que cuando sale bien, sale muy bien. Y cuando no, bueno, no pasa nada. Que la hagamos a veces ya es algo, ¿no? Y ya está, ya estamos casi terminando. Por último venía el proceso de instrucción, que esto no lo tengo ahí redactado y si me puedo acordar. Esto fue una parte que introdujeron los noruegos. Después de hacer aquel cuestionario que aquí también se ha utilizado muchas veces, el de los 8 factores, ¿recordáis? Que había un factor, el factor 5, que era las instrucciones, no creo que se llamaba así, el clima de aula, el clima de trabajo, ¿no? La clase. Y entonces tanto en Noruega, como aquí también ocurría, era el factor que siempre salía más bajo, ¿no? Entonces ellos decidieron crear pues, una serie de pautas para ayudarnos a cómo podemos llevar mejor el proceso de instrucción dentro del aula. Es decir, cuando explicamos, cómo explicamos para que no se reciba más atención, en fin, que esto sea más constructivo, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, el inicio, ¿no? El inicio hay que marcar muy bien cuando se inicia la clase, ¿no? ¿Y cómo se inicia la clase? Venga, ya estamos todos, ¿no? Pues con 2 palmadas, o cuando te pones en la mesa, pero tener claves no verbales para decir, ya, aquí se empieza, ¿no? Y no empezar, bueno, sin estar preparado, para que todo el mundo esté. ¿Estamos preparados? Sí, como los payasos de la tele, ¿no? De aquella época, ¿no? ¿Cómo están ustedes? ¿Veis? Siempre el inicio era igual, ¿no? Eso significaba preparar al grupo, ¿no? Para lo que pueda pasar, ¿no? Después transmitir a la clase completa. Lo hacéis muy bien, pero siempre recordar la vista panorámica. Supongo que os pasa como a mí, cuando explicamos, buscamos puntos de referencia, ¿no? Caras que miramos, ojos que miramos. Entonces, la vista panorámica, ¿no? Transmitir muy claramente las instrucciones, siempre además con un apoyo visual. Recordemos que nuestras
y nuestras clases suelen ser muy auditivas. Nosotros confiamos mucho más en la audición que en la visión, y no es justo, porque hay niños y niñas que son muy expertos en lo auditivo, pero otros no, otros tienen más facilidad para el canal visual y otros para el cinestésico, que ese sí que se nos olvida, ¿no? Que es el sentir, es el crear experiencias en el aula que tú sientes. Debe colocar una velita, cambiar la luminosidad, ¿no? Poner una música, ¿no? Todo eso es aprendizaje. Cuando tú asocias un estado, ¿no?, de luminosidad con una música, con una, yo qué sé, con la fotosíntesis mismo, eso entra mejor. Eso hay algunos niños que se les ayudará a hacerlo, ¿no? Pues esto es, ¿no? Entonces transmitir a todos, utilizando diversos canales de transmisión de información y utilizando mucho lo visual, ¿eh? Lo visual es importantísimo que lo tengamos. Y transmitir cosas simples, ¿eh?, a la clase completa. Después, una vez que se transmite, que no sea mucho tiempo, vamos a preguntar. Tenemos que facilitar la participación. Y la participación, recordemos que siempre tiene que ser con preguntas. Y si es posible, con preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque si yo hago preguntas cerradas, ¿no? Esto es la oración subordinada, que yo no me acuerdo, ¿no? Eso es muy cerrado. El listo este que se lo sabe, ¿no? La de no sé qué. Pero el resto de la clase no sabe qué decir. Con lo cual empezamos también con competitividad. Pero si hacemos preguntas abiertas, que no tienen una respuesta concreta, damos lugar a la participación de todos, a crear preguntas. Recordemos que para aprender, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es una pregunta, una cuestión, algo que necesitamos responder. Si no tenemos eso, es mucho más difícil aprender, porque te llega, pero no sabes dónde meterlo. Pues si tienes hecha la cuestión, ¿a que sí? Ya, te llega, clac, y lo pones en su sitio, ¿no? Entonces, preguntas abiertas, iniciar, una vez que eso se ha transmitido, o incluso antes también, ¿no? Hacer preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Esto para qué te ha servido? ¿Qué duda te ha creado? ¿Tú tienes alguna experiencia de esto? Entonces, bueno. Y además esas preguntas decíamos que no se pueden hacer al niño que está despistado. Que eso sí que casi nunca pasa, pero por si acaso, ¿vale? Este que está hablando esto, eso no vale, eso es trampa. Eso, ¿veis? Eso no les gusta. Entonces, si lo hacemos, ese que está despistado, ¿y tú? Y se queda el chiquillo, te he pillado, ¿no? Eso no les gusta. Y entonces ese niño perdemos puntos. Ese niño dirá, este profesor me gusta menos. Claro. Pero en cambio, si se le da su tiempo para responder, si se le mira antes, voy a preguntar, es como, este me gusta. Porque me está preparando para el éxito. Sí, no es difícil, ¿no? Sí. No es difícil. Sí, lo hacéis ya, lo hacéis todo. Me miráis así, pero si ya todo esto lo he contado, ¿no? Las instrucciones que sean claras, por escrito. A veces hacemos trabajos cooperativos en pequeños grupos, las instrucciones que estén escritas, si es posible encima de la mesa, en una hoja. Es facilitar la autorregulación. Facilitar que os podáis ir del aula y el trabajo continúe. Eso es. Entonces hay que poner eso, muchas claves, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Es interesante. Yo recuerdo en una clase de infantil, que yo me he dedicado sobre todo a la infantil, ¿no? Y recuerdo que fui a un aula que era tan maravillosa, todo con letreros. Era una clase muy buena, ¿no? Por ejemplo, la mesa de puzzle. O sea, tú sabías que allí iban los puzzles, estaba claro, ¿no? Al lado de la mesa de puzzle, ¿no?, un montón de bandejas con puzzles. Lunes por la mañana, lunes por la tarde. Martes por la mañana, martes por la tarde. Todo escrito. De tal manera que si tú llegabas allí un martes por la mañana, cualquiera, ¿verdad?, sabía que, fácil, ¿no? Mesa de puzzle, coge la bandeja de puzzle de los martes por la mañana, la ponías allí y los niños lo hacían. Claro, eso para los puzzles, para el juego psicodramático, para todo. Yo le pregunté al profesor, digo, ¿y esta clase? Todo lleno de letreros, todo tan organizado. Decía, soy el secretario del centro. Tengo que salir del aula, claro, esto tengo que organizarlo de tal manera que este aula vaya sola. Vienen los padres a ayudarme, yo no puedo estar detrás de cada padre, ¿o no? Así que la clase tiene que estar organizada de tal manera que yo pueda entrar y salir y la clase vaya sola. E incluso si no hay nadie, porque los niños también saben ya leer y saben lo que tienen que poner en cada sitio. Eso es. ¿Veis? Lo del control. Este era un gran profesor, porque podía salir de su aula sin que pasase nada. Pero yo asustada, porque yo iba con mi autobús. No, en una clase tú tienes que estar llevando a los niños todo el tiempo. Eso es. Entonces, bueno, esta sería la idea. Instrucciones muy claras para que cualquiera pueda llegar y echar una mano, incluso que la propia clase se autorregule, ¿no? Después, la fase de trabajo, ya empezamos a trabajar, los niños van en pequeños grupos, haciendo las actividades que hemos dicho. Y nuestra tarea, si es posible, sería darnos vuelta por esos grupos, animar, ¿verdad?, alentar al que se queda atrás,
no meter ahí un conflicto, ¿no? Si vemos que alguno está en una pregunta clave, ponerte atrás, ver lo que está pasando, en fin, regular un poco si hay mucho ruido, que eso a veces ocurre, ¿no? Pues podéis poner señales, ¿no? De que hay que bajar. En fin, nuestra tarea es caminar, ayudar, animar, hasta que esa fase concluye, viene la transición, que hasta que cuidarla, porque cuando ponemos tareas, no sé a vosotras, pero a mí me pasa, hay grupos que acaban muy pronto, ¿verdad? Y otros que acaban más tarde, ¿no? Y ya viene el problema, ¿no? Porque los que acaban antes se levantan, entonces hay que planificar, ¿no? Hay que planificar. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando se acaba antes, ¿no? Bueno, pues entonces los que acaban antes podéis hacer de todo, desde pueden ir a ayudar a los que no están, o se puede tener siempre un rincón o un área de actividades de transición. Yo eso lo recomiendo, ¿eh? Actividades de transición son actividades que están disponibles para hacer, que cuentan después y que tú las haces. Tú al terminar, pues me voy a mi rincón de transición donde tengo desde crucigramas, ¿no? Dibujos, pequeñas lecturas, sudokus, yo qué sé, lo que queráis. Y siempre pues me voy allí, termino trabajando, que eso me puede contar después como otras actividades que estoy haciendo, ¿no? Pero que haya algo que hacer. Que muchas veces los problemas en el aula vienen por eso, porque hay vacíos de actividad. Y entonces se le ocurren cosas que hacer. Recordemos el principio de efectancia, que era la necesidad de actividad. Con lo cual, cuando no hay una actividad que hacer, ya se la inventan ellos. Bueno, ya se levantan, ya hacen cosas que no deben. ¿Por qué? Porque está ahí el principio de actividad. Entonces siempre tenéis muchas actividades preparadas. Siempre. No pasa nada. Los niños van rápido, necesitan hacer cosas. Entonces, bueno, eso sería una sugerencia, ¿no? En un centro escolar hicieron la caja Golden, ¿no? Entonces cogieron una caja de cartón grande y es donde metieron un montón de actividades de estas, de fichas de todo tipo, de distintos niveles, en fin, de todo. Y aquel que terminaba las tareas, cogía su caja, cogía la tarea y tenía algo que hacer. Esto es facilitar los momentos de transición. Y ya, se acaba. Ya hemos terminado, ya se recoge, y aquí es donde venía el anclar y proyectar. El recordar los conceptos fundamentales que hemos visto hoy, qué es lo que no se nos debe de olvidar, para qué han servido, lo hace uno, lo hace con la ayuda del grupo. Siempre recordemos que esto es una actividad casi de metacognición, en el recordar lo que se ha hecho, en aquello, si vais a ver, los niños que van muy bien, niños y niñas que van muy bien, tienen estas habilidades muy avanzadas, muy desarrolladas. ¿No? Que esto otra vez lo he dicho muchas veces, ¿no? Que llegan a casa, ¿no? Y tú les preguntas, ¿qué habéis dado hoy en la clase? ¿Verdad? Y te dice, mamá, a fotosíntesis, ¿no? Las estructuras de no sé qué, qué bien. ¿No? Y otros muchos dicen, ¿qué habéis dado hoy en la escuela? ¿Y qué te dicen? Nada. Falta la habilidad metacognitiva de anclar. Entonces, como falta esa habilidad, no que falte, está menos desarrollada, pues nosotros lo vamos a hacer para todos. De tal manera que todo el mundo le quede claro lo que más o menos hemos visto hoy, ¿no? Por lo menos los conceptos más importantes. Eso ayuda al aprendizaje. Entonces, esta fase era para ayudar al aprendizaje. Y ya estamos terminando. Me parece que voy rápida o se ha quedado corto. Vamos a ver los pasos claves, que los conocéis ya. No, está bien. A las 11 nos vamos, ¿no? A 11 menos... 11:30. Yo prefiero la 11, ¿vale? Y después volvemos a la 11:30. Sí, porque nos viene mejor. El cumplimiento de las normas. Entonces tenemos las 3 dimensiones que más o menos hemos trabajado, hemos estado comentando. Uno son las normas, la interacción con el alumnado y el proceso de instrucción, ¿no? Las normas, los pasos claves que nosotros ofertamos, pero que vosotros podéis inventar más. Recordemos que los pasos claves han sido estrategias seleccionadas que han sido puestas en marcha, sabemos que funcionan. Muchas de ellas están demostradas experimentalmente, otras no, pero muchas sí. Pero siempre tenéis más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para las normas? Ya lo hemos dicho, la progresión, que era construir un sistema de gestión del comportamiento usando las claves no verbales, ¿vale? Que eran llamadas de atención, cuando queráis que el grupo os mire, tenéis que tener una señal para hacerlo, ¿no? Yo siempre uso las palmas, otras veces he contado, creo que aquí, el class sí. ¿Recordáis que también podéis una que sea auditiva? Es decir, cuando yo diga class, tenéis que decir sí, pues venga, class, sí. Perfecto, ensayado, magnífico. Ya. Y ahora cuando yo llego a la clase, class, sí, bien, empezamos la lección. ¿Vale? Podéis utilizar física, verbal, la que queráis, pero que la gente lo sepa. Esa, después muy útil la del bolígrafo así, o levantar la mano de determinada manera, ¿no?
Cuando levantemos la mano así significa que necesito una especial atención, ¿no? Que es que yo me acerque, me siento bien, quiero salir, o a lo mejor esa clave con ese niño cuando haces así significa que necesitas levantarte, te levantas. Es otra cosa el estar sentados. Nunca habéis pensado que están mucho tiempo sentados. Eso es, porque se levante. Eso también puede decir, venga, eso también se hace a veces, ¿eh? 3 minutos de ejercicio. Y se levantan y saltan, ¿eh? Entonces se justifica diciendo que para el aprendizaje hay que tener las neuronas activas. Para que estén activas tenemos que tener la sangre activa. Y muchas veces estar así o no pasa. Te cansa el aburrimiento, ¿no? El tedio. Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio y hacéis 3 cosas y empiezan a aparecer. Eso serían claves no verbales, ¿no? Todo esto se informa y se va haciendo sin tener que hablar, ¿no? La prevención, lo hemos contado antes, es pensar acerca de lo que puede suceder y estar preparado, ¿no? Y como complemento, pues desarrollar un plan, bueno, las reglas, que dijimos 5 reglas, positivo, que hay que practicar, que hay que ensayar para favorecer su internalización. Y cuando estén internalizadas, se van cambiando por otras, pero nunca más de 5 a la vez. Entonces eso sirve para además reforzar al grupo, lo hemos conseguido, esto es fantástico, ¿vale? Vamos a introducir otra y que se vayan internalizando. Yo sigo insistiendo, a mí el del no fumar, lo de los carteles estos que aparecen en la carretera, ¿no? Cuando vamos conduciendo ya, ¿no? Que te dicen, ¿no? Enhorabuena, han disminuido los accidentes por no sé qué, o prevención, o sea, o ten cuidado, que hay controles ahora de no sé cuánto, ¿no? Esto antes era impensable. ¿Recordáis antes que se escondían detrás de los árboles la Guardia Civil para multarte, ¿no? Y ahora te anuncian cuando hay un control, ¿no? Te anuncian que están espiándote con el helicóptero, ¿no? Bueno, por lo menos te lo anuncian, ¿no? Y tú ya lo sabes, no te coge, ya no hay te pillo. Cuidado, que estamos observando, ¿no? Y eso te lleva a internalizar y te lleva a que la norma te la llevas puesta, porque te están felicitando porque lo hacemos bien. ¿Recordáis a unos anuncios que había antes de tráfico que eran dramáticos, ¿no? El accidente los tuvieron que quitar, porque no contribuía a la internalización, contribuía al rechazo, a no percibirlos, porque eran tan negativos que no te llevaba a interiorizar ninguna norma. Entonces ahora es en positivo todo. Qué bien que ya todo el mundo usa el cinturón de seguridad. Se están respetando los límites de velocidad, aunque no sea verdad completamente. Entonces, ¿veis? Las campañas de tráfico y todo esto se está metiendo en esta otra dinámica. Entonces, prevenir para lo que... Perdón, estaba con los planes de reglas, ¿no? Y después deberes y derechos también, ¿no? Hacer una... Si queréis, ¿no? Se pueden trabajar con los derechos que tenemos y los deberes también, pero siempre poquitos, ¿eh? No es una cuestión de tenerlos ahí para fiscalizar, sino para interiorizar, ya se me ha olvidado la palabra. Comportamiento e interacción con el alumnado. Aquí había un paso clave que era el obligatorio, que era la atención positiva, ¿vale? Que era cuando llegamos a la clase, poner atención y alabar ante la clase completa los comportamientos que queremos que se repitan. Este siempre hemos dicho que es el obligatorio. Sí o sí, hay que empezar siempre por este paso clave porque va a dar relax en el aula. ¿Está? Que llegar y qué bien, qué buena clase. Hay que hacerlo todos los días. Tampoco, hemos dicho que es estratégico, que no es una cuestión de frecuencia ni de tanta sistematicidad, pero sí estratégico. Entonces llegas a clase, qué bien, manifiesta tu sentimiento positivo hacia ellos, refuerza lo que está bien, qué buena clase, todo el mundo viene, ¿no? Sentado, estoy encantada, los trabajos que entregáis, los deberes, lo bien que lo hacéis, aunque sea relativamente verdad, ¿vale? Y confianza, ¿no? Había una profesora que después de Semana Santa sabía que casi nadie traía los deberes hechos, lógico, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Pues que esta clase es fantástica, porque yo estoy segura que hay algunos alumnos y alumnas que han hecho los deberes. Pero además estoy más segura todavía que dentro de 2 días la clase entera va a traer los deberes. Y ocurrió. Entonces eso consiste el Golden. Vamos a decir lo que queremos que pase. Y pasa. Pero si llega diciendo, otra vez, ¿no? Vais a decir que no habéis tenido tiempo en Navidad, en vacaciones. ¿Cuánto habéis traído los deberes? Claro, yo lo sabía, los 3 de siempre. Ya está. No me gusta. Ahí estamos creando un no me gusta, esta profesora. Porque no confía en nosotros. Porque está aquí esperando que nos equivoquemos. Pero en cambio la otra mirada, ay, qué agradable mi profesora. Ay, yo ya sé los deberes.
Es muy fácil, si es que el me gusta y el no me gusta está debajo, ¿vale? La proactividad, que ya hemos dicho otra vez, que era resolución de los problemas en niveles bajos, ¿vale? Que era es esto, ¿no? Es los problemas bajos, pero también significa poner grande lo bueno y pequeño lo malo. Los problemas siempre chiquitos, porque a veces los ponemos tan grandes que no se pueden resolver. Por más pequeños que los pongan, no nos sintamos culpables. No somos jueces, ni somos policías, no somos personal de seguridad, somos educadores. Si está muy mal y me he equivocado, es que eres muy blando. Bueno, que vaya al juez, que vaya al policía. Yo no soy policía. Soy educadora de menores, eso nunca olvidarlos. Son menores en nuestras manos. Y lo que queremos es que perciban esa confianza, ¿no? Y que todo el mundo se equivoca. Poneros como ejemplo, o nunca habéis cometido... o yo lo hice alguna vez, habéis quedado así. No pasa nada, complicidad. Y a veces la gente duda, de verdad, y me critican, ¿eh? Tanto buenismo. Pues ¿qué te va a poner? Con el malismo te va a poner. ¿Qué ganamos con el malismo? Con el buenismo siempre tienes posibilidad de decir, verá que mañana... Pero con el malismo no te queda nada, ya eres malo. Ahora, ¿qué va a decir? Mañana venga un peor. Imposible. Entonces, el buenismo no puede ser malo. Y la ciencia lo va demostrando. Pero nos cuesta. O por lo menos a algunas personas, ¿no? Les cuesta. Reaccionar y moldear, otra vez, reaccionar y moldear, reaccionar ante el mal comportamiento y moldearlo esperando cuando venga el niño, darle una oferta de un comportamiento alternativo, tú eres capaz de hacerlo, ¿vale? Ensayar, bla, bla, bla. El asegurarse que las propias reacciones parezcan razonables, este es el matching ajustándose, que era el tener respuestas proporcionadas al problema que ha habido de comportamiento y nunca escalar. La verdad es que yo escucho a veces cosas que me quedo sorprendida, por ejemplo, el otro día me contaron que aquel niño que tiene partes de esto, de lo que sea, ¿no? De amonestaciones, no va de excursión. Eso no pasa aquí, ¿no? Yo me quedé, vamos, era como... O sea, esto son las multas se multiplican, ¿no? Es como, además de pagar la multa, te quitan puntos, ¿no? Y además no te dejan recuperarlo, ¿no? Yo, de verdad, pues imaginaros. A un chaval que comete un acto, ¿no? ¿No? Que a lo mejor ha sido... una tontería, generalmente no son cosas graves las que hacen, ¿no? No solamente tiene ese parte que llaman a los padres, en plan negativo, sino que además después de 2 o 3 meses hay una excursión y resulta que no va. ¿Estamos jugando con el me gusta o con el no me gusta? Así es. Y entonces ya no le gusta, pero ya no le gusta yo, sino que ahora no le gusta ya nada. No le gusta yo, no le gusta la clase, no le gusta la escuela o no. Y no le gusta nada, entonces eso no puede ser. Es que es triste. Cuando tenemos niños y niñas que están más o menos bien, vale, pero cuando hablamos de estos que son, ¿no? Este porcentaje que hay que se nos escapa, ¿no? Que a veces están en riesgo de abandono escolar, ¿no? Que incluso pueden tener problemas cuando son más mayores, sin darnos cuenta, muchas veces se les está haciendo ese camino. El otro día decía, es una profesora, una orientadora era, ¿no? O sea, había una niña que por fin estaba empezando a cambiar. Muy bien, no sé si tenía 15, 16 años, ¿no? Y nada, una tontería que pasó. Le pasó justamente esto. No solamente recibe la falta y la amonestación, sino que se quedó sin excursión. Todo pasó al no me gusta. No terminó. Creo que repitió el curso 2 veces y fue abandono. Y no solamente significa abandono escolar, eso significa más cosas, ¿o no? Una percepción de que toda tu vida en la escuela para tener un fracaso y ni siquiera titular con la ESO, ¿no? Y dijo la orientadora, y todo fue por esa maldita excursión, por un cumplimiento de una norma convencional que ni Dios sabe de dónde venía. Esto de que una persona que haya cometido un error no puede ir a una excursión. Total, que sé que no pasa aquí, pero si pasa alguna vez lo reflexionáis 2 veces, porque no es razonable, ¿no? Abordar el comportamiento tan pronto como sea posible, rompiendo moldes. Rompiendo moldes es hacer una cosa que no se espera. Es de apagar la luz, haces algo que no se espera para captar la atención y poco más. Y después ya por último, el proceso de instrucción, que además en el borrador manual libro, al final está mejor explicado, la fase que contamos antes, pero así de entrada los pasos clave que recomendamos, que los conocéis muy bien: flujo y continuidad, moverse por el aula, explicar sin que nadie te interrumpa, si te interrumpen te pones al lado, ¿no? Utilizas tu cuerpo para mediar con el comportamiento. Eso significa moverse, significa tener el aula
bien distribuida para que te puedas mover por todas las mesas. Porque siempre el más disruptivo, ¿verdad?, se coloca en aquel rincón que tú no puedes llegar. Entonces, bueno, pues habrá que andas, caminas, miras, dejas un post-it, te acercas, tocas, para mediar con el comportamiento disruptivo. El anclar y proyectar, este es fundamental, que era el anclar, lo que hemos dicho antes, y después vamos a ver qué vamos a hacer en la próxima lección. Recordando, escribir todos los mensajes en la pizarra, reforzar lo visual. Y por último, el mejorando el clima de trabajo, como he dicho, eso viene en el manual. Y ya terminamos con el anclaje, a ver si hoy lo hago yo. Como veis, yo me tengo que autoaplicar también, ¿vale? Los pasos clave. Hemos visto en esta primera parte área supraindividual, gestión de aula. Hemos visto el cumplimiento de las normas. ¿Qué se hace para cumplir las normas? Teníamos dos estrategias, ¿verdad? Estrategias de control del comportamiento, modificación de conducta, principios conductistas, y teníamos la otra parte que era cambiando los contextos, ¿vale? Que es la perspectiva más ecológica, la perspectiva de facilitar la autorregulación, donde no hay castigos, sino que se refuerza estratégicamente aquello que yo quiero que pase. Entonces, se puede cumplir las normas de dos maneras. Vamos a intentar, cogemos las dos, pero vamos a intentar que cada vez utilicemos más las ecológicas y contextuales. Los premios, las alabanzas y las expulsiones, las diferencias que hay entre ellos, el origen de las expulsiones, los efectos que tiene, sus consecuencias, y cómo las alabanzas y el aliento es lo que realmente, estratégicamente, mejora, ¿no? ¿Cómo son estas normas convencionales? Cuando decimos normas son convencionales, desde la perspectiva del niño, ¿no? Hemos dicho que diferentes edades, distinta relevancia. En la primera etapa, recordad, el 0,6, predominaban las normas morales, las normas básicas morales. Lo injusto es injusto, que es muy bonito, ¿eh? Tener esa capacidad de percibir lo que no está bien, ¿no? En la edad de primaria predominaban las normas convencionales, hay que cumplir. Pero en la adolescencia predominaban las normas personales. Yo tengo derecho a expresarme, yo tengo ya mis normas, y ahora qué hacemos para que no entren en conflicto con las convencionales, ¿no? Y por último, gestión de aula, hemos destacado que para que las normas convencionales que ponemos además se cumplan, es muy importante que gustemos, ¿vale? Que les gustemos a los niños y a las niñas, y además que las normas sean coherentes, sean puestas de manera colectiva, de manera democrática, ¿vale? Las interacciones siempre positivas, y en caso de conflictos, en caso de problemas, estratégicamente atribuir no intencionalidad al efecto producido para evocar la emergencia, para evocar la responsabilidad, ¿no? Entonces, atención positiva, proactividad. Por último, el proceso de instrucción, que hemos dicho que tenemos que captar la atención del alumno, que nos escuchen, facilitar su participación, facilitar su trabajo con sus instrucciones muy claras, animar al que se queda atrás. Y por último, estamos terminando ahora, con ese anclar y proyectar, ¿no? Para recordar al menos cuáles son los principales pasos que hemos visto hoy. ¿Parece?